Buenos días. Ahora estamos con Lenny Benbara, el director del Event Celeb y un asesor político en el Parlamento Europeo, actualmente trabajando con el partido político La France Insoumise de Francia, el movimiento liderado por Jean-Luc Mélenchon. Lenny, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista. Perfecto. Bueno, Lenny, el 26 de mayo pasaron las elecciones para el Parlamento Europeo. ¿Y usted cómo ve el resultado para la France Insoumise y qué significan para el futuro del proyecto de Jean-Luc Mélenchon? Sí, bueno, el resultado es muy malo, tenemos que reconocerlo y creo que hay muchas cosas que han hecho que la campaña no ha sido capaz de dar ganas a la gente de votar para la France Insoumise. A mí me parece que hay dos o tres cosas. La primera cosa es que la France Insoumise, que es un partido bastante parecido a lo que ha hecho, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador, ha llegado a esta elección con un proyecto un poco eufemizado, en el sentido de que no era muy claro para qué la gente tenía que votar a la France Insoumise. Y digamos que la France Insoumise era bastante parecida a los otros partidos de izquierda y en este sentido la gente no sabía qué votar. Pues hay otra cosa, tenía un discurso, antes tenía un discurso bastante soberanista, de reconquista de la soberanía de Francia frente a las instituciones de Europa que están un poco autoritarias. Pues este discurso ha casi desaparecido, pero era un punto fundamental de la campaña de 2017 que ha sido una campaña increíble. Y creo que poniendo un poco al lado este discurso, este aspecto, hay una parte del electorado de la France Insoumise que se ha quedado en casa. Bueno. Lenny, mencionaste que el movimiento de la France Insoumise parece un poco al movimiento político que construyó el presidente Rafael Correa en Ecuador, pero puedes darnos un poco más de idea o puedes decirnos más, puedes hablar más sobre cómo parecen los movimientos políticos de izquierda en América Latina como en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Venezuela. ¿Cómo ven estos movimientos sociales los líderes de la France Insoumise? ¿Cómo ve el proceso de cambio Jean-Luc Mélenchon? Sí, creo que yo ya he entrevistado a Jean-Luc Mélenchon como periodista y hemos hablado de las raíces de su populismo, de lo que llamamos aquí populismo de izquierdas. Y me ha hablado muy concretamente de lo que ha visto en Venezuela, claro, cuando ha hecho la campaña de Chávez en 2012. Pero me ha dicho también que el proyecto de cual era el más próximo era el proyecto de Rafael Correa. Me parece que los vínculos más importantes son con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Tenéis que saber que el nombre también del proyecto de Mélenchon se llama Révolution Citoyenne, que significa Revolución Ciudadana. Pues creo que lo más parecido con América Latina sería el proyecto de Correa. Y a mí me parece que tiene también bastante vínculos con Evo Morales. Esos tres líderes son los con cuales tiene los vínculos más importantes. Antes tenía vínculos también con Lula, pero me parece que eso es más débil que lo que ha podido ser en los años 2000. Vale. Y Lenny, ¿cómo interpretas los resultados de las elecciones europeas para el movimiento de la ultraderecha en Francia, para Le Pen? ¿Y cómo interpretas los resultados para el presidente Macron también? Sí, bueno, en los medios de comunicación en Francia, digamos todos que es el Rassemblement National quien ha ganado las elecciones, pero a mí me parece que no. La verdad es que con el movimiento de los chalecos amarillos
que, que ha surgido en la política francesa durante meses y meses, pensábamos todos que Macron iba a tener un resultado mucho menos inferior al resultado que ha sacado. Pues yo creo que el Rassemblement National ha sido capaz de movilizar su base, pero sí, el partido de Le Pen, pero no ha podido alargar su base y creo que no va a ser capaz de hacerlo en las próximas elecciones. Yo pienso que es un buen resultado para ellos, pero no es una victoria. La victoria es la de Macron porque ha matado a la derecha y ahora se ha puesto en una posición muy central con toda la oligarquía francesa, desde la oligarquía de, digamos, izquierdas, de centro izquierdas, hasta la derecha. Ahora el partido de derecha, que era muy potente, no sabe lo que tiene que hacer y es la culpa de Macron porque les ha puesto en una posición fatal y creo que desde este punto de vista es Macron quien ha ganado las elecciones y es un desafío para la gente que quiere cambio en Francia porque estamos enfrente a alguien que es muy inteligente para jugar en el campo político y creo que tenemos que renovar nuestro discurso, nuestro proyecto, la manera con cual miramos a la política en Francia. Y porque tenemos enfrente a nosotros a alguien que sabe posicionarse con mucho talento. Eleni, mencionaste la importancia del movimiento de los chalecos amarillos, pues uno de los movimientos sociales más grandes que ahora existen en toda la Europa. El movimiento que fue reprimido, que fue represado, que fue atacado con las fuerzas paramilitares, las policías del Estado francés. Pero a pasar de todo esto, ellos siguen marchando, ellos siguen protestando. Pues, de tu punto de vista, ¿qué significan los resultados de las elecciones europeas para chalecos amarillos? Me parece que hay dos cosas. Primero, hemos visto que la participación a la elección ha subido mucho, de 7 puntos. Y creo que hay un efecto que viene de los chalecos amarillos, muy claramente porque hemos visto que en las zonas en cuales los chalecos amarillos se habían movilizado más, hemos visto subir mucho la participación para estas elecciones. Pues creo que eso es el primer efecto. Es un efecto de politización y de deseo de cambio. Luego hay un otro efecto. Es un efecto sobre los términos del debate y he hablado de eso un poco antes, la radicalización de las élites en Francia. Digamos que hay toda una parte de las élites francesas y también de aquí, digamos, los viejos, porque son los que tienen más patrimonio en Francia y los que tienen más dinero. Y esta parte del electorado tenía mucho miedo de los chalecos amarillos en los meses que han pasado. Pues con la represión, toda esta parte que votaba a la derecha antes se ha solidarizado con el bloque central de Macron. Y eso es un efecto directo de los chalecos amarillos. Podemos casi decir que son los chalecos amarillos que han destrozado a la derecha. Y finalmente hay una última cosa. Me parece que se ha visto que no había ninguna lista para cual los chalecos amarillos han votado verdaderamente. Un poco para el Rassemblement National, pero porque ya el Rassemblement National de Le Pen tenía una parte de su electorado que se sentía bastante, no sé, solidaria con los chalecos amarillos. Pero no hay una traducción electoral por el momento. Pienso que eso, por el momento tenemos que esperar, pero que va a ocurrir en las elecciones presidenciales, no antes, porque tenéis que ver que las elecciones europeas son elecciones con una participación bastante baja y la gente no ve mucho interés en votar a estas elecciones. Por eso creo que el futuro del movimiento de los chalecos amarillos no está claro por el momento. Tenemos que esperar. Muchísimas gracias. Gracias, Denis.